Con el 70% de los votos, Luis Ricardo Aldana Prieto fue elegido como el nuevo dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Los demás candidatos denunciaron irregularidades en la elección y pidieron el recuento de los votos. Señalan que Aldana Prieto pertenece al círculo cercano del ex líder Carlos Romero de Champs, quien ocupó el cargo, fíjese usted, nada menos y nada más que durante 26 años. Y con este resultado, pues buscan seguir controlando al sindicato. Para hablar de este tema, saludo a Paul Alejandro Sánchez, especialista en temas petroleros. Paul Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches, un gusto estar contigo. ¿Cómo ves? Se supone que estas son las primeras elecciones que se llevan a cabo en el gremio petrolero con las nuevas reglas de la ley laboral en un ambiente supuestamente democrático, pero y queda este personaje, el señor Aldana. ¿Tú cómo lo ves? Pues Leo, es como un primer intento hacia la democracia sindical, pero queda claro que las estructuras que imperan dentro del sindicato pues tienen sus propias lógicas, ¿no? A veces confundimos que el sindicato es todo Pemex y que Pemex es toda la nación, es decir, que si le va bien al sindicato, le va bien a Pemex y le va bien a la nación. Sin embargo, los intereses que tiene el sindicato son diferentes en muchos casos que los intereses que puede tener Pemex y muchas veces diferentes a los que puede tener la nación o los ciudadanos. Ujú. Entonces, en este sentido, pues digamos que este intento de tener democracia que termina siendo arrasador a la victoria de Aldana con el 70%, pues nos manda un mensaje claro que es el sindicato ve por el sindicato y todavía existe un control férreo de las estructuras tradicionales para, digamos, mantener Ujú. ahí la línea que continúa pues el liderazgo anterior de Romero de Champs. Me queda la duda, no sé si tú lo sepas, Paul Alejandro, si Aldana es, digamos, la continuación de Romero de Champs, que es lo que se dice, es lo que yo dije en la introducción, pero el otro día escuchaba una entrevista con él en el noticiero de López Dóriga del radio, y él decía que lleva 3 años muy alejados de Romero de Champs, que al parecer hubo una diferencia, un conflicto, no quiso decir por qué. ¿Tú tienes información al respecto? Pues mira, Leo, yo creo que hay dos ángulos que podemos explorar Ujú. y sin duda estamos, digamos, haciendo un poquito gala de especular, pero ¿qué ángulos podemos ver? El primero es que si bien, digamos, pudiera haber esta ruptura, no nos dicen claramente por qué se da, ¿no? Ujú. Al final recordemos que Aldana pues no está ahí de casualidad, no es nuevo, él sabe cómo funciona el sindicato y vio, digamos, por dónde iban los flujos Sí, sí. monetarios de la organización. Entonces, pues podría saber si hubo alguna irregularidad y podríamos saber los mexicanos por qué Ujú. hubo este distanciamiento, si fue tan grave. Y Sí. el segundo tema, el segundo ángulo que podemos ver es, pues como en todo, ¿no? No puede haber dos reyes, no puede haber Ujú. dos personas reinando. Entonces, el nuevo rey por lo general tendrá que confrontarse con la vieja estructura y el viejo Mm. rey, y es muy difícil que manden los dos. Yo creo que si bien continúa la línea fáctica, la línea, digamos, Mm. estructural, Aldana pues establecerá su propia dirección y su propia digamos, línea de dirección. Quizá el mensaje es que no cambian las viejas maneras ni los viejos modos y seguimos imperando en la vieja política que pues sigue dominando dentro del sindicato. Como te digo, es un Ujú. primer ejercicio, esperemos ver, digo, también a México nos costó mucho la democracia, Sí. quizá en un segundo, tercero, cuarto ejercicio se vayan diluyendo estos poderes, o peor aún, que se vayan consolidando de nuevo, entonces veremos si está sirviendo la democracia en el sindicato. Muy, muy buen punto. Ahora, aquí el tema, tradicionalmente el sindicato petrolero era priista, Paul Alejandro, ¿no? No sé si lo siga siendo, en fin, no sé cómo queda, digamos, la relación del sindicato. Aldana fue diputado, fue senador por el PRI durante varias ocasiones, fue señalado en el Pemex Gate en la elección del 2000, luego lo declararon inocente, ¿no? Pero bueno, pero se sabe que existe este vínculo de ese grupo político con el PRI. Sin duda, Leo, pues al final del día creo que también están siendo cautelosos.
Lo que creo que es claro es que no ganó la línea impulsada desde la Secretaría de Energía, desde Morena, pero pues tampoco es que el sindicato en este momento esté alineado plenamente al PRI. Finalmente el sindicato representa votos de un gremio muy importante en el país y podría decantarse también pues a apoyar prácticamente ya sea a Morena o a otro partido, el PRI en su caso, dependiendo de lo que pudiera estar en su poder negociar. De momento, si bien es históricamente priista, pues queda en una postura abierta a la negociación, igual que el PRI en este momento también con otras reformas. Sí, desde luego, y también llama la atención que el presidente López Obrador dijo, yo ni lo conozco al señor Aldana, y Aldana dijo, pues yo nunca me he reunido con López Obrador, ¿no? O sea, parecería que hay ahí un mensaje de que esto no lo operó el gobierno. Sin duda, digo, el compromiso del gobierno era vamos a traerle democracia al sindicato. Sí había por ahí algún favorito pues de Morena, de la Secretaría de Energía. No gana, digamos, este favorito. ¿Quién sabe? ¿Sabes quién era? ¿Sabes el nombre de ese favorito? ¿Te lo sabes o no? Ay, no, te lo debo, Leo. Pero sí había un favorito, sí había un favorito de... Sin duda. Había una línea, un interés, y al menos el interés era un poquito romper esta línea que venía, esta estructura priista, ¿no? Democratizarla, como dicen por ahí elegantemente. Sin embargo, pues no se da esta ruptura, se mantiene todavía el control y pues veremos si el sindicato sigue siendo un grupo operador priista o si por el contrario existen buenos negociadores dentro del gobierno federal para generar puentes y vasos comunicantes con el sindicato. Fíjate que esto se da en el contexto esta semana también de la elección en una planta de General Motors allá en Guanajuato, donde el sindicato independiente le gana la titularidad del contrato al sindicato de la CTM. Entonces, bueno, ya se está moviendo. Lo que tú dices es que esto es muy importante. Algo está pasando en los sindicatos diferente del pasado, en donde empieza a haber más democracia. No sé en qué vaya a acabar esto, pero esto es más democracia, ¿no? Oye, no sé si voy a meter un gol, pero hay una película muy buena, la de El Irlandés, está por ahí en las plataformas de streaming, y precisamente te habla del sindicalismo, creo que de Chicago, en el tiempo en que los camioneros pues tenían que elegir, ¿no? Y entonces creo que es parte de ese viejo sindicato que todavía sigue fuerte en gremios como el petrolero y quizá más fuerte en el eléctrico, que pocas veces lo hablamos, pero se nota que hay mucha más fortaleza. En Pemex se había tratado, ¿no? Primero se creó un sindicato alternativo y creo que ahorita hay como 3 sindicatos adicionales al sindicato, digamos, tradicional. Sin embargo, como dices, pues yo creo que es un proceso de democratización y veremos si está listo el sindicato en general y los trabajadores de Pemex en general, pues para ir migrando hacia más opciones y también ir migrando a pues alternancia. Sí, y desde luego lo que tú dices es muy importante. No es que los intereses del sindicato estén alineados con los de la empresa y mucho menos al país. O sea, el interés del sindicato es conseguir la mayor cantidad de derechos para sus agremiados, ¿no? Sin duda, y lo hemos visto en cosas como por cada plaza de confianza tendrás que crear también una plaza sindicalizada o tenemos proyecciones de plaza sindicalizada. Sí ha cambiado muchas cosas, quizá no vamos a ver lo que veíamos antes de plazas heredadas o quizá vamos a ver, digamos, no estos flujos que luego eran opacos como los flujos que hacían para las casas de los sindicalizados, pero creo que sí estaremos viendo pues cómo evolucionan los derechos sindicales, porque al final del día la empresa de los petroleros sigue siendo Pemex, y si nos acabamos Pemex y no tenemos un mecanismo de sostenibilidad en el largo plazo, al final del día pues también nos vamos a quedar sin materia de empleo para ellos. Hola Alejandro Sánchez, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Interesante lo que está pasando en el mundo sindical, ya lo seguiremos debatiendo. Por lo pronto vamos a regresar con Mauricio Mechulán para que nos haga pues una actualización de lo que está pasando en el conflicto en Ucrania.